Vale, entonces hemos sido capaces de ejecutar una aplicación, ¿vale?, dentro del entorno virtualizado. Cuando yo ejecuto mi aplicación con java-jar, ¿vale?, lo que me sale en la consola es directamente la traza de el log de la aplicación, ¿bien? Y la consola, entre comillas, se queda pillada, ¿vale? Es decir, yo no puedo hacer nada en la consola porque está la aplicación corriendo en primer plano. Si quiero parar la aplicación, lo que hago es que meto un control C, ¿vale?, y paro la aplicación, ¿bien? Igual que hacemos en local, ¿de acuerdo? Vale, entonces entiendo que todo este proceso es justamente lo que habéis estado haciendo, ¿vale? Lo que ven aquí en las transparencias: copiar la aplicación a la carpeta background y arrancarla con java-jar. Lo último que quería que viéramos es de la parte de bases de datos. El uso de una base de datos externa, ¿vale? Estamos utilizando una base de datos embebida, que es la base de datos H2, pero lo que utilizamos normalmente es una base de datos externa que yo tengo que instalar de manera separada, ¿bien? ¿De acuerdo? Entonces, esto fue... os quedasteis en el ejercicio 2, el otro día, entiendo, ¿vale? Estoy haciendo este ejercicio, ¿vale? Usar Spring Data para que la aplicación de anuncio guardara la información en una base de datos, pero era una base de datos embebida, era una base de datos H2. ¿Bien? Esa base de datos nos viene muy bien para hacer algunas pruebas, pero típicamente queremos una persistencia más allá de tener los datos en memoria, ¿vale? Aunque hay muchas bases de datos y hoy en día, de hecho, con el tema del Big Data es también bastante común tener datos en memoria para hacer procesamiento más rápido y tal, pero cuando realmente tienes unos datos que quieres conservar, los tienes que persistir a disco, ¿vale? Entonces, normalmente la base de datos, entre comillas, reales, tendremos los datos guardados en disco, ¿vale? Y un ejemplo de este tipo de base de datos es MySQL, ¿vale? O MySQL. Bueno, pues si yo quiero MySQL, ya no me vale simplemente con poner una dependencia en mi proyecto Maven, ¿vale?, sino que necesito realmente un servicio corriendo en una máquina, ¿de acuerdo? MySQL se instala como un programa dentro de un sistema operativo, ¿de acuerdo? Y tiene que estar ejecutándose para que yo pueda pedirle cosas, ¿vale? Y se realiza una comunicación a través de red contra la base de datos. Bien, por lo tanto, ya no me vale simplemente poner una dependencia en mi POM XML, como hacíamos con la base de datos H2, ¿vale?, y dejar que surgiera la magia. Bien, y yo tenía una base de datos automáticamente sin tener que instalar nada en el sistema. En el caso de MySQL eso no es posible. Yo tengo que instalar MySQL en el sistema. Bien. ¿Cómo instalamos MySQL? Bueno, pues aunque hay versiones de MySQL para Windows y para Linux, dado que tenemos ya una máquina virtual con Linux, vamos a seguir todos el mismo proceso y vamos a instalar MySQL en la máquina virtual que ya tenemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para instalar MySQL en una Ubuntu, básicamente lo único que tengo que hacer es sudo apt-get install MySQL-server, ¿vale? Porque si ponéis MySQL a secas, lo que os instala es el cliente de MySQL, ¿vale? Cuando lo que nosotros queremos es el servidor. Bien. MySQL tiene además una herramienta interactiva que se llama MySQL- que es el Workbench, ¿vale? Y que se puede instalar con sudo apt-get install MySQL-Workbench, pero para instalar esta herramienta interactiva, ¿vale?, no lo podemos hacer dentro de la máquina virtual, porque ahí no tenemos un entorno de ventanas, ¿vale? Solo tenemos una interfaz por línea de comandos, ¿de acuerdo? Esto lo podréis hacer los que tengáis un Linux instalado como sistema operativo anfitrión, ¿vale?, con su entorno de ventanas. Sí podréis instalar el MySQL Workbench. Los que tengáis un Windows, pues tendréis que instalar el MySQL Workbench para Windows como sea que se haga en Windows, ¿de acuerdo? Aquí se indica cómo instalarlo en un sistema operativo Linux. Como digo, el MySQL Server lo instalamos dentro de la máquina virtual, ¿vale? El Workbench, si yo quiero instalarlo, lo tengo que instalar, ¿vale?, en una máquina con interfaz de usuario, ¿vale?, con unas X Windows, ¿vale?, o en una máquina Windows. Lo que me permite el Workbench básicamente es realizar operaciones a través de una interfaz gráfica. Es decir, viene a ser lo mismo que el VirtualBox y el Background.
El Vagrant me permite gestionar las máquinas virtuales por línea de comandos, el VirtualBox me permite gestionar máquinas virtuales a través de una interfaz gráfica, ¿vale? Pues el MySQL Server es una base de datos que se puede acceder por línea de comandos, pero también se puede acceder, también tiene una herramienta interactiva, ¿vale? Con interfaz de usuario, con la cual puedes gestionar, inspeccionar una base de datos MySQL que tengas instalada en algún sitio. ¿Bien? La comunicación de cualquier cliente de la base de datos MySQL con el servidor de MySQL se hace a través de red. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi aplicación si quiero utilizar una base de datos MySQL? Bueno, pues necesito, como ya teníamos, el Spring Boot Starter Data JPA, ¿vale? Que esto ya lo teníamos con H2, y además, en lugar de tener el conector de H2, necesito el conector de MySQL. Entonces, asumiendo que yo tengo instalada MySQL, ¿vale? En mi máquina virtual, yo cojo y quito la dependencia de H2 y pongo la dependencia de MySQL, que es esta que tenéis aquí. ¿Bien? Eso le dice a Spring, ojo, que te tienes que conectar a la base de datos utilizando este conector. ¿Bien? Y entonces Spring utilizará este conector para conectarse a la base de datos. Pero ahora la base de datos ya no vive dentro de Spring, como pasaba con H2, que teníamos una base de datos en memoria, sino que está fuera, ¿vale? Está en algún sitio donde hayamos instalado el MySQL Server. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente necesito poner mi dependencia, ¿vale? Al conector de MySQL, sino que además tengo que configurar dónde está la base de datos. ¿Vale? ¿Eso dónde lo hago? En el application.properties. ¿Vale? Cuando genero un proyecto Spring, dentro de la carpeta src main resources, tengo un ficherito application.properties que está vacío. ¿Para qué sirve ese ficherito? Pues ese ficherito sirve, entre otras cosas, para configurar dependencias que yo tengo puestas en mi POM XML. Por ejemplo, la dependencia de MySQL necesita que yo le diga dónde está la base de datos para conectarse por red a esa base de datos, ¿vale? Concretamente, le tengo que decir una URL donde conectarse, que se la tengo que especificar en la propiedad de spring.datasource.url, ¿vale? El formato del fichero de application.properties es este que veis aquí. Una clave, que típicamente puede tener varias partes separadas por puntos, un igual y el valor asociado a esa clave, ¿de acuerdo? Entonces esto se lee como un fichero de configuración y se aplica al arrancar la aplicación. Entonces decimos que la URL, ¿vale? Es JDBC, porque es el protocolo que vamos a hablar, .MySQL, que es el subprotocolo dentro del protocolo, /localhost /test. Entonces fijaros en este localhost. ¿Cuándo usaré yo localhost? Ahí. Pues cuando la aplicación Java arranque en la misma máquina donde esté el MySQL Server, ¿correcto? Entonces, si tenemos la MySQL instalada en la máquina virtual que hemos arrancado antes, ¿vale? Si la instaláis y arrancáis la aplicación en esa misma máquina virtual, esta configuración funciona, ¿de acuerdo? Porque las dos están corriendo dentro de la misma máquina, por lo tanto se pueden ver a través de localhost. ¿Sí? Si la base de datos tiene control de acceso, pues entonces hay que especificar el username y el password con el que conectarme a la base de datos, ¿vale? Cuando instaléis MySQL, ¿vale? El servidor, el proceso de instalación os va a pedir una password de root, ¿vale? De administrador, no recuerdo si dice admin o root, ¿de acuerdo? Para conectaros a la base de datos. ¿Bien? Entonces es importante que recordéis la password que metáis ahí. Creo que os deja que no pongáis password, que le deis una password en blanco o algo así, no lo hagáis, ¿de acuerdo? Porque luego es más complejo incluso a la hora de conectarnos desde Spring que tener una password puesta. Entonces, ponéis una password para el usuario de root, ¿de acuerdo? Y en principio ya con el usuario root y con esa password, especificándolos en estas propiedades, la aplicación de Spring ya se puede conectar a la base de datos. ¿Vale? Hombre, lo que pasa es que no es lo habitual y no es lo más razonable que la aplicación se conecte a la base de datos como root, ¿vale? Con permiso de administrador, sino que típicamente lo que hacemos es configurar, ¿vale? un usuario específico para cada aplicación que se va a conectar a esa base de datos, ¿vale? Y ese usuario solo tiene permisos en unos determinados esquemas de la base de datos, ¿eh? Y luego le tengo que decir además cuál es el driver que yo quiero utilizar para conectarme a esta base de datos, ¿vale? En este caso nuestro driver es com.mysql.jdbc.driver,
¿de acuerdo? Que es el nombre que tiene el driver dentro de la dependencia de MySQL que hemos puesto en el POM XML, ¿vale? Esto, así tal cual, cambiando aquí donde pone pass por la password que vosotros elijáis, y suponiendo que tenéis MySQL instalado, ¿vale? El servidor de MySQL instalado en la máquina virtual, os debería funcionar, ¿vale? Luego, además, hay una propiedad que me genera un aspecto que es clave también a la hora de utilizar una base de datos de este tipo, y es cómo se genera el esquema, ¿vale? Es decir, toda base de datos tiene un conjunto de tablas con unos campos, ¿bien? La base de datos relacionales que estamos viendo, ¿sí? Bueno, ¿quién genera esas tablas y esos campos? Bueno, pues hay diferentes formas de decidir quién genera eso, ¿de acuerdo? Entonces hay un atributo especial que se llama Spring JPA Hibernate.ddl-auto que decide cómo se generan esas tablas y esos campos dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces, si decimos none, pues asume que esas tablas y esos campos ya están. ¿Qué pasa si yo hago una operación contra la base de datos y no están? Pues que saltará un error, saltará una excepción, ¿vale? Porque la aplicación espera que esos datos estén. Entonces, cuando vaya a guardar o a recuperar algo de la base de datos, no van a estar, ¿vale? El esquema estará vacío y saltará una excepción, ¿bien? Así que si ponemos none, nosotros nos tenemos que encargar de crear el esquema, ¿vale? Hay otra acción que es validate, que lo único que hace es verificar que el esquema de la base de datos es compatible con el modelo de datos que yo tengo en la aplicación. Imaginaros la aplicación que guarda anuncios en la base de datos, ¿vale? Esa aplicación genera un esquema que contiene una tabla, ¿vale? Para todos los anuncios que yo tenga en mi aplicación. Entonces, si pongo validate como opción de esta propiedad, lo que hace Spring cuando arranca la aplicación Spring es conectarse a la base de datos, mira su modelo de datos y diga, vale, yo tengo una clase anuncio que es una entidad que voy a persistir en la base de datos. Vale, pues voy a ver si hay en la base de datos una tabla compatible con una entidad de tipo anuncio. Entonces, si la base de datos está vacía, no tiene ninguna tabla, pues me salta un error y la aplicación no arranca, ¿vale? Ahora, si en la base de datos hay efectivamente una tabla que es compatible, que tiene campos compatibles con los atributos de mi clase anuncio, pues entonces lo da por bueno y sigue para adelante, ¿vale? Con lo cual esta opción es buena cuando yo tengo, por ejemplo, una base de datos que ya tiene datos, ¿vale? Y hago un cambio en la aplicación y la arranco de nuevo, ¿vale? Pues lo que hace la aplicación es comprobar que lo que hay en la base de datos es compatible con lo que hay en la aplicación y entonces empieza a funcionar. ¿Bien? Hay otra opción que es la opción update, que es que si detecta que el esquema de la base de datos no es compatible con el modelo de datos, Spring hace los cambios necesarios en la base de datos para que sean compatibles, ¿vale? Es decir, imaginaros que en la clase anuncio añado un nuevo atributo y ese atributo no está en la tabla de la base de datos, ¿eh? Bueno, pues lo que hace Spring es añadir ese campo en la tabla de la base de datos para poder yo ya guardar mis nuevos objetos de la clase anuncio que tienen un campo más en esa tabla. ¿Bien? Lo que pasa es que esta opción tiene detalles importantes. ¿Qué pasa con los anuncios que ya hubiera en la tabla? Que de pronto tienen un campo más. ¿A qué valor se pone ese campo para los anuncios que ya estaban guardados en la base de datos? ¿Vale? Entonces, el tema de actualizar el esquema no es una cosa trivial ni que haya que tomar a la ligera, ¿eh? Y luego una opción que viene muy bien para desarrollo es la opción create-drop, ¿vale? Create-drop, ¿qué hace? Pues se comporta exactamente igual que sucedía en H2, ¿vale? Cuando se arranca la aplicación, se conecta a la base de datos, tira a la basura la base de datos que ya hubiera, ¿vale? Y regenera una nueva a partir del modelo de datos. Con lo cual, la base de datos siempre va a ser compatible con el modelo de datos porque la estamos regenerando en cada nuevo arranque. ¿Problema? Pues que los datos que tuviéramos los está tirando a la basura la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, perdemos los datos en cada arranque. Pero para desarrollo puede ser una solución adecuada para ir avanzando, ¿vale? En el desarrollo hasta que pues tengamos un modelo de datos pues estable, ¿vale? Que consideremos, por ejemplo, que ya no va a cambiar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, de cara a cambiar el ejemplo 1, por ejemplo, para utilizar MySQL, podríamos especificar Spring JPA Hibernate DDL-auto igual create-drop para que la propia aplicación cree el esquema de la base de datos por nosotros, ¿vale? Porque si no, tendríamos que crear el esquema nosotros, ¿vale? Específicamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces,
cuando utilicéis MySQL, acordaros de que en la Application Properties hay que especificar todos estos parámetros y además hay que decir qué narices se hace con el esquema. Si lo genera Spring, si asumimos que ya está generado, si solamente lo valida. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es adaptar la aplicación de anuncios para que utilice la base de datos MySQL. Como digo, vamos a considerar, ¿vale?, un modelo de generación de esquema de la base de datos de tipo create-drop. ¿Vale? Es decir, no nos vamos a preocupar de crear nosotros el esquema, sino que le vamos a decir a Spring que lo genere cada vez. ¿Vale? Con lo cual tirará a la basura el que ya hubiera y generará uno nuevo cada vez que arranquemos la aplicación. Pero de momento, para este ejercicio, pues nos da exactamente lo mismo. ¿Vale? Pues vamos.